El barrio donde vivía la familia Juárez era populoso y cálido. Estaba ocupado, como dijimos antes, por irlandeses, los alemanes que monopolizaban todo el comercio de abarrotes, y los irlandeses que habían llegado masivamente tras la hambruna consecuente de la crisis agrícola de 1833. Los mexicanos que compartían ese espacio no podían dejar de recordar el brillante y solidario papel del batallón de San Patricio en la guerra contra Estados Unidos. Posteriormente, la familia Juárez se mudó a la calle 31, donde había de enfermar de pulmonía su hijo Pepe y morir en diciembre de ese 1865. La correspondencia que se conserva en toda la muerte del niño es de una estoicidad sobrecogedora por parte de Juárez y de su esposa, como es la necrofilia muy mexicana y oaxaqueña, que llevó a la familia a embalsamar el cuerpo mientras no se le pudiera dar sepultura en tierra mexicana. Iba a traer esa carta, porque gracias a eso no la olvidé, el año del Bicentenario, el Museo de Historia de Chapultepec hizo una reproducción similar de esa carta. Es una carta que le manda Juárez a Santa Cilia, donde toda la primera parte habla de cuestiones políticas, habla de cuestiones económicas del país, y solo al final, solo en el párrafo final, se permite Juárez la debilidad personal de preguntar por la salud de su hijo. Más que preguntar, decir, sé que mi hijo ya no existe. Es una carta maravillosa, una carta extraordinaria. Por fortuna, los exiliados mexicanos contaban con la diligencia y celeridad de Matías Romero, que hacía constantes viajes entre Washington y Nueva York y mantenía informado al gobierno de Juárez. José Rivera Río, el ya citado Rivera Río, al hablar de la ciudad, había insinuado que la apertura de fronteras de Nueva York había propiciado que los caballeros de industria de todas las capitales civilizadas, los taúdes envejecidos en la confección de naipes y en toda la infame precipitación del fuego, los pillos más célebres escapados de las prisiones mejor guardadas, los hebreos sin patria que han abusado de la hospitalidad en todas partes, plantan su cuartel en Nueva York. Rivera Río es un autor muy peculiar. Su novela, Los lados de Nueva York, es fiel a una corriente de pensamiento en boga en Estados Unidos y en todo el mundo occidental, donde hablaba de la ciudad de la gran ciudad como el sitio donde tenían lugar todos los vicios, todos los abusos, todas las posibilidades de que entraran criminales y precisamente por la apertura de fronteras. En su novela Los lados de Nueva York, que debería de dedicarse, es precisamente una crítica a lo que es el abuso desde su punto de vista de la libertad. Sin embargo, tiene razón cuando habla de esos pícaros, porque uno de ellos llegó a Nueva York de la siguiente manera. Pícaro de los pícaros. El 21 de mayo de 1866, Matías Romero recibió la carta de uno de esos pícaros que se acercó a tierra neoyorquina, Antonio López de Santana, quien decía que deseaba poner sus servicios a la defensa de la causa. Antes de esto, Santana había mandado una carta a Maximiliano diciendo que le ofrecía todos los servicios y todo su patriotismo. Romero respondió con gran dignidad: además de estar usted con la mancha de haber reconocido y dado el peso de su influencia
al proyecto traidor de derrocar el gobierno nacional de nuestra patria y establecer otro que la constituyera independencia de la Francia, hay la circunstancia de que durante los últimos años de su vida ha estado usted íntimamente asociado con el Partido Conservador de México. A esta muy linda respuesta, Santana dio a conocer un manifiesto el 5 de junio de 1866, donde una vez más da rienda suelta a su discurso megalómano, ambiguo y envolvente. Dice Santana: yo fui el primero que proclamé en México la República el 2 de diciembre de 1822, anunciando como el apóstol al aerópago una divinidad desconocida. Juárez es un buen patriota y Ortega un buen hijo de México. Por mis precedentes, por mi posición en el Partido Conservador y aún por mi larga ausencia del país, creo que soy el llamado a reconciliar los ánimos, dando el ejemplo de la sumisión al gobierno constitucional. Busco para mi tumba un laurel nuevo que la cubra con apacible sombra. Apresuremos ahora la obra del triunfo nacional. Confiad en mis palabras y estad prontos. Abajo el imperio, viva la república. Su cinismo, vecino peligroso de la ingenuidad, aparece en la comunicación de Romero del 14 de mayo de 1866. Me aseguran que Santana dice que él no puede gastar nada de lo suyo y que si los Estados Unidos están dispuestos a enviarla a México y a pagar todos los gastos de la expedición, irá con gusto. Me dicen también que su plan ha sido que le entreguen a él los 50 millones de pesos que se dice va a prestarnos o garantizarnos este gobierno. El Club Liberal Mexicano de Nueva York reacciona enérgicamente y publica un manifiesto donde concluye: los republicanos de México no cometerán jamás el irreparable error de deshonrar sus filas, admitiendo en ellas al que fue siempre enemigo de la libertad y abusando del poder, imploró para México el ominoso yugo extranjero. Lo más alarmante para la compleja relación entre México y Estados Unidos era que el propio ministro a la divisa, repito, o sea, lo más alarmante es que el propio Seward, el ministro Seward, a la divisa, divide y vencerás, había viajado a la isla de San Tomás para convencer a Santana de que se reincorporara a la lucha militar y política. Los vaivenes del ex general presidente llegarían a su fin en mayo de 1867, cuando fue deportado en el puerto yucateco de Cizal por los marineros del buque de guerra americano Tacoma. En todo esto lo pueden ustedes ver con detalle en las memorias de Santana o en la magnífica novela de Enrique Serna, El seductor de la patria, o en el libro de José Ceballos, Santana. Bueno, no sé, no, porque no llega hasta la guerra de Texas. Pero también, para esa parte, no hay mejor historia que la de José Ceballos.